vamos a hablar de un género en particular, la noticia. La noticia es un género periodístico que, como dijimos anteriormente, se basa en el relato de hechos puntuales o situaciones que se informan a la sociedad. ¿Pero cualquier hecho o cualquier situación se va a convertir en una noticia? Definitivamente no. Para que un hecho se convierta en noticia, debe pasar por una especie de filtros llamados criterios de noticiabilidad. Estos criterios de noticiabilidad entonces determinarán si un hecho se convertirá en una noticia o no. Algunos de estos criterios que sean tenidos en cuenta van a tener que ver también con el medio que está por transmitir esa noticia. Si hablamos de un periódico, la noticia, por ejemplo, tiene que ser un hecho que haya ocurrido dentro de las últimas 24 horas, ya que el diario sale todas las mañanas. Si muestran algo que pasó hace 3 días, ya va a dejar de ser una noticia y va a perder un poco de interés en la sociedad. En la televisión, en cambio, donde todo tiene que ser más inmediato, una noticia probablemente sea un suceso muy reciente. Incluso muchas veces se habla de noticias en desarrollo. Es decir, que se habla de los hechos mientras están sucediendo y sin tener información muy específica. Algunas de las características que debe tener este texto informativo es que debe ser breve, evitar la redundancia, es decir, la repetición, y facilitar la comprensión del público. Pero, ¿cómo hacemos para saber que todo el mundo va a comprender aquello que decimos o aquello que escribimos? Para un periodista que trabaja en un medio masivo de comunicación, eso es prácticamente imposible. Por eso entran en juego algunos supuestos, es decir, algunas cosas que el periodista supone que el consumidor o la audiencia de ese medio ya sabe, ya está al tanto, ya tiene la capacidad de comprender. Estos supuestos son 3. Los primeros son los supuestos informativos. Y esto tiene que ver con que el periodista o el medio suponen que la audiencia ya conoce algunos hechos informativos que sucedieron en el pasado. Por ejemplo, si van a hablar de cómo avanza una causa penal de alguna persona importante o reconocida, van a suponer que la audiencia conoce cuál fue esa causa, cómo inició, qué llevó a esa persona a estar frente a ese juicio. Por otro lado están los supuestos históricos, que hacen referencia a la idea de que la audiencia ya conoce ciertos hechos que ocurrieron históricamente en la sociedad. Por ejemplo, si van a hablar sobre la marcha que se realiza por el 24 de marzo, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, van a hablar de la marcha, pero no van a contar qué pasó el 24 de marzo de 1976, porque está el supuesto histórico de que la sociedad ya sabe lo que sucedió en ese momento histórico puntual tan importante para la Argentina. Por último, tenemos los supuestos interpretativos, que tienen que ver con la idea, la suposición de que la audiencia, el receptor, aquella persona que lea o que vea mi información, va a poder interpretar, va a saber interpretar y comprender aquello que le estoy diciendo. Muy bien, enfoquémonos ahora en la noticia periodística. Puntualmente aquella que sale en los medios gráficos como los diarios, ya sea en papel o en su versión online. Cada género periodístico, cada producto periodístico tiene sus características puntuales de producción y la noticia no escapa de esto. Entonces, debemos saber que hay una manera específica en la que se deben contar y escribir las noticias. La característica principal es que tienen la estructura de pirámide invertida. Es decir, que lo más importante va a estar al principio y se va a ir reduciendo hacia lo menos importante hacia el final. Por otra parte, también en el primer párrafo deben estar respondidas lo que se conoce como las 5 Ws del periodismo. Es decir, las 5 preguntas principales a las que debería responder la noticia. ¿Quién realizó la acción? ¿Quién es el protagonista? ¿Cuándo lo realizó? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿O cómo lo hizo? A su vez, específicamente en los diarios impresos, a veces también sucede en las ediciones online, la noticia tiene partes muy marcadas. Arriba de todo vamos a encontrar la volanta, que nos va a poner en contexto, nos anticipa lo que leeremos. Un renglón más abajo,
en el título. El título nos va a presentar la noticia. Su función es atraer y provocar al lector. La bajada es un pequeño texto que se encuentra debajo del título y su función es completar un poco la información presentada en el elemento anterior. Puede aparecer también el copete que introduce al lector en el tema. Es similar a la bajada, a veces está y a veces no, pero es un poco más extenso. Luego tenemos la entrada, que es el primer párrafo donde les decía que se encuentran respondidas las 5 Ws. El cuerpo, que es el desarrollo y la explicación de todos los hechos de toda la noticia. Y finalmente el remate o cierre, donde se le da fin a esa noticia.